¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Lilia Vallardo, a nombre del Colegio de Jalisco, de la doctora Hilda Monraz, también coordinadora de este seminario, de Nadia Rubalcaba y de todas las integrantes del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género del Colegio de Jalisco. Les damos la más cordial bienvenida a la sesión de este viernes 13 de septiembre de 2024, donde tendremos dos interesantes participaciones desde Colombia. Nos da mucho gusto, pues bueno, que el seminario esté integrando a personas de otros países y pues también la doctora Macarena Orozco, quien nos acompaña desde Guanajuato. Y bueno, pues nos hará favor de comentar los trabajos de esta mañana. Y bueno, pues sin más preámbulo, bueno, primero quisiera recordarles que este evento está siendo grabado, que ustedes lo pueden consultar a través de las redes sociales del Colegio de Jalisco y del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Y bueno, pues ahora sí quisiera darle pues la más cordial bienvenida y la palabra a nuestra primer ponente, que es la doctora Lisa Rodríguez, quien pues me voy a permitir presentar brevemente. Ella es administradora de empresas con especialización en administración de salud, maestría en estudios y gestión del desarrollo y doctora cum laude en desarrollo territorial. Se ha desempeñado como asesora de equidad de género en la alcaldía de Cali entre 2014 y 2016, subsecretaria de Programas Sociales de la Gobernación del Valle del Cauca, encargada de implementar la política social del departamento entre los años 2016-2019, coordinadora del equipo de Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, adscrito a Vicepresidencia de la República 2019-2021. Apoyo a la dirección en el partido de la U 2021-2023, gerente de la campaña Dylan Francisco Toro Gobernadora 2024-2027 y en la actualidad es secretaria general de la Gobernación del Valle. Y esta mañana nos va a presentar la doctora Lisa Rodríguez Galvis la ponencia Mecanismos Institucionales para la Igualdad de Género, un vehículo para impulsar la participación política de las mujeres en Colombia. Bienvenida, la escuchamos con atención, doctora. Muy buenos días para todas las personas que se encuentran, para las personas que se encuentran virtualmente, agradecerles desde Colombia y Valle del Cauca esta invitación que ustedes nos hacen, que hace parte también de un intercambio de saberes entre los países. Estoy segura que ustedes también están trabajando en temas de género desde México, que han sido impulsoras de las posibilidades que hoy tenemos las mujeres en el mundo. Voy a compartir la pantalla, si les parece, por favor. Ahí la están viendo. ¿Sí la pueden ver? Sí, nada más si por favor pudieras ponerla en modo presentación para poderla apreciar un poco mejor, Ya pero lo sí hago. se alcanza. ¿Ya la pueden? ¿Ahora sí? Ahí. Sí, ahora ¿Sí? sí, gracias. Vale, bueno. Este ejercicio hace parte del resultado de la tesis doctoral que tuve la oportunidad de llevar a cabo en el año inmediatamente anterior. Como usted muy bien lo dijo, el nombre de la tesis doctoral es Mecanismos Institucionales para la Igualdad de Género, un vehículo para impulsar la participación política de las mujeres en Colombia. Yo estuve adscrita a la línea de investigación Ciudadanía, Ética y Política en este ejercicio que tuve la fortuna de realizar en la Universidad La Salle. El planteamiento del problema de una investigación como esta, pues tiene que ver con una deuda histórica y es la desigualdad existente que aún persiste entre hombres y mujeres. Según datos del Foro Económico Mundial para el año 2020, todavía hacían falta 99.5 años para lograr una igualdad en todos los escenarios del desarrollo. En este orden de ideas y específicamente para hablar en temas de participación política de las mujeres, solamente el 24% de lo que tiene que ver con los cargos de decisión mundialmente están ocupados por mujeres
Y en Colombia, evidentemente, esta realidad no es diferente y en este ejercicio avanzar en acciones afirmativas, pues existe una ley de cuotas y existe una ley de los partidos políticos. La ley de cuotas tiene que ver con que el 30% de los cargos decisorios en los gobiernos nacionales, departamentales, municipales, pues deben tener al menos el 30% de mujeres eh, designadas en estos cargos, y sobre las leyes de partidos políticos, pues al menos el 30% de las listas tienen que estar conformadas por mujeres que estén participando en las diferentes elecciones. Nosotros teníamos una realidad y era que en el año 1994 habían en el Congreso electas pues 10% de mujeres, una participación casi del 10%, y para el año 2022 se logró por primera vez tener una participación, una elección de mujeres en el Congreso del 30%. Sin embargo, aún existen unas barreras en la participación política de las mujeres que están enunciadas en la literatura, y que este ejercicio que nosotros planteamos con la tesis doctoral pues da otras perspectivas a esas barreras que han estado ilustradas, eh, digamos, en la literatura hasta hoy, que me referiré a ellas más adelante. Frente a la justificación de una investigación como estas, pues su relevancia social, teniendo en cuenta que las desigualdades entre hombres y mujeres persisten, el valor teórico, ya que se hizo una revisión documental profunda a partir de los objetivos específicos que se determinaron, y las implicaciones prácticas, ya que se implementó un indicador de desigualdad del PNUD en las regiones de Colombia, un ejercicio pues que no se había hecho en Colombia en otros momentos. La pregunta de investigación: ¿cuál es el aporte del fortalecimiento de los mecanismos institucionales para la igualdad de género, el impulso a la participación política de las mujeres? Y tuve un objetivo general que fue evidenciar el aporte de la implementación de las medidas de fortalecimiento institucional con enfoque de género a través de la creación de los mecanismos institucionales para el impulso de la participación política de las mujeres en Colombia, con 4 objetivos específicos. El primero, los primeros 3 con un enfoque totalmente documental. El primero, la evolución de las teorías feministas, los enfoques del feminismo y la igualdad de género asumidos en el proceso de fortalecimiento institucional para la participación política de las mujeres. El segundo objetivo tuvo que ver específicamente con las principales medidas impulsadas desde la institucionalidad internacional para la creación de los mecanismos de igualdad de género, específicamente en los temas que tienen que ver con participación política de las mujeres. El tercero fue una investigación documental sobre cómo se han impulsado los mecanismos institucionales existentes en países como México, España y Suecia. Y finalmente se hizo un aporte del fortalecimiento institucional en 3 regiones del país, que fueron las 3 regiones de Colombia que resultaron siendo menos desiguales para las mujeres según el indicador que aplicamos del PNUD. Finalmente, las 2 categorías de investigación que se tuvieron en cuenta en este ejercicio fueron 2 específicamente: el fortalecimiento institucional de género, y esto soportado bajo el concepto de feminismo institucional, y aquí mucho de lo que tiene que ver con el feminismo de Estado, muy aplicado al concepto de Mansur y McBride, y la participación política de la mujer, partiendo de la base del movimiento sufragista como un movimiento de masas y un movimiento que también ha sido orgullo durante la historia de lo que se logró realizar para que las mujeres eligieran y fuéramos elegidas. Sobre el estado del arte de la investigación, no hubo muchos procesos o estudios, perdón, relacionados directamente en lo que tiene que ver con participación política de la mujer y el aporte del fortalecimiento institucional. Algunas citas referenciadas tenían que ver más de cómo desde la academia se estaban impulsando estas oficinas con enfoque de género, o también algunas secretarías, por ejemplo, en el tema de pescas artesanales con enfoque de género en Chile. Y finalmente todo el desarrollo del concepto de feminismo de Estado, impulsado por los textos que tienen que ver con Mansur y McBride. Y finalmente, sobre el tema de participación política de la mujer, pues evidentemente cada uno de los pasos que se han seguido en el mundo para que las mujeres pudiesen ser elegidas y pudiesen elegir, y aquí un poco también la situación que seguimos pasando en América Latina sobre la participación política de la mujer.
La metodología que pusimos en marcha fue una metodología de modalidad complementaria mixta, como lo dije previamente. Para los tres primeros objetivos específicos fue un enfoque netamente cualitativo y finalmente para el cuarto objetivo fue un enfoque cuantitativo con la aplicación de la metodología del PNUD para desarrollar un ranking nacional. Aquí los indicadores de desigualdad de género sobre los que está soportado este estudio tiene que ver específicamente con los temas de mortalidad materna, con la fecundidad en adolescentes, con las desigualdades que hay en temas específicamente de educación, con el acceso al mercado laboral de las mujeres y específicamente cómo en estos países ha avanzado la participación política de la mujer. Todo esto ligado específicamente a la participación en congresos de la República. Los principales hallazgos de la investigación para el primer objetivo específico que estaba enunciado como abordar los principales aportes del proceso de evolución de las teorías feministas, los enfoques del feminismo y la igualdad de género asumidos en el proceso de fortalecimiento institucional para la participación política de la mujer. Eh, Finalmente es el movimiento sufragista quien da las bases para que las mujeres puedan elegir y sean elegidas. Ustedes muy bien saben que la primera ola del feminismo estuvo ligada a todo lo que tenía que ver con el acceso igualitario a la educación de las mujeres y es la segunda ola del feminismo la que empieza a incidir para que las mujeres puedan elegir y ser elegidas y aquí pues muy ligado a que yo puedo tener una educación pero necesito poder estar en los espacios de decisión. Esto es supremamente importante porque finalmente hay unos países que están muy avanzados en tema de reducción de brechas de géneros y otros que seguimos muy desiguales y creemos, y ahora lo vemos más adelante, que esto también tiene que ver con la oportunidad de que las mujeres tardíamente pudiesen acceder al derecho al voto. Y finalmente el segundo hallazgo es que el feminismo institucional, pues una corriente del feminismo, es la que da las luces y da las bases para el fortalecimiento institucional de género que está traducido en los mecanismos institucionales de género. Para Colombia, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, ahora un viceministerio y es regionalmente las secretarías de la mujer, las oficinas de género, los enlaces de género, evidentemente para el ejercicio que ustedes vienen desarrollando, se crea el Instituto de las Mujeres, que lo vemos más adelante en el año 2001 y el feminismo institucional de género es eso, referenciando un poco a Nuria Varela, es la capacidad que podamos hacer desde dentro del Estado para cambiar las realidades de las mujeres. Sobre los hallazgos específicos del objetivo 2, que tuvo que ver con identificar el aporte de la evolución de los principales lineamientos desarrollados desde las instituciones internacionales en los mecanismos de fortalecimiento institucional en materia de participación política de la mujer. Aquí decir que esto se da después de la Declaración de los Derechos Humanos, que empiezan a existir un poco estas agencias internacionales que le empiezan a apostar a que los lineamientos, que los estados puedan tener unos lineamientos específicos para que las mujeres podamos acceder a otros escenarios y haya un poco de reducción de brechas de género. Aquí la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer de 1952 es un hito importante porque aquí muchos países de Latinoamérica empezaron a avanzar en el ejercicio del derecho al voto de las mujeres. La primera conferencia mundial de la mujer que se realiza en México en 1975, pues también abre las bases no solamente para los países de Latinoamérica, sino el impulso también que hubo en España por empezar a consolidar la incidencia también del movimiento feminista y evidentemente el aporte de la institucionalidad a esa respuesta de la incidencia que pueden hacer los movimientos de mujeres. La segunda conferencia mundial de 1980, por supuesto la Convención de la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer y muy específica esta convención para generar los lineamientos para reducir pues las formas de violencia contra las mujeres, finalmente la tercera conferencia mundial de Nairobi y finalmente la plataforma de acción de Beijing que en su punto H lo que dicta es que los estados deben empezar a fortalecer los mecanismos institucionales de género y de ahí es que por lo menos en Colombia se empieza a consolidar una ruta para tener en su primer momento una dirección de mujer a nivel de presidencia y posteriormente lo que tenemos hoy
el viceministerio de las mujeres. Sobre el tercer hallazgo del objetivo específico, analizar los instrumentos de fortalecimiento institucional de países pioneros en la disminución de brechas de género en participación política. Según el indicador de desigualdad del PNUD para el 2020, la participación política en los parlamentos, México estaba en el 48.8%, España en el 36.6% y Suecia en el 46.1%. Para elegir estos países, la reflexión estuvo ligada a si estos países tenían una participación más del 30% y cómo habían evolucionado el fortalecimiento institucional en estos países. Por ejemplo, para cada uno de estos países hizo un análisis de antecedentes, de la puesta en marcha del mecanismo institucional de género, por supuesto las funciones y los objetivos de este mecanismo institucional, la transversalización del enfoque de género y finalmente pues ver el informe de desigualdad de género del PNUD para hacer un poco los cruces de esta información. Específicamente, el país que más me llamó un poco la atención en el ejercicio de lo que se ha hecho históricamente, pues, y que tiene un indicador de desigualdad mucho menor para las mujeres es Suecia. Suecia viene trabajando los temas de igualdad de género desde 1842, fue el primer país que dio el derecho al voto de las mujeres, pero además de esto, uno de los primeros países, pero además de esto, la licencia de paternidad y maternidad viene desde hace muchísimos años impulsada para que todo este tema del relacionamiento que tiene que ver con los roles del cuidado pues tenga una disminución real. Además, Suecia viene trabajando los temas de transversalización del enfoque de género casi desde 1954, porque en esa época fue que construyeron o pusieron en marcha el Ministerio de Igualdad desde 1954 y vienen trabajando en transversalizar el enfoque de género hace muchísimo tiempo. Evidentemente México lleva unos avances distintos a los de Colombia porque desde el 2001 tienen en funcionamiento el Instituto de la Mujer, pues le han hecho el robustecimiento a su arquitectura institucional, vienen trabajando también en descentralizar este ejercicio y finalmente España pues ha trabajado en los lineamientos que tienen que ver con los planes de igualdad y con el robustecimiento también de los mecanismos institucionales. Aquí en lo que se coinciden los tres países es que los tres países han robustecido eh, sus entidades institucionales de género y que de alguna otra manera lo que pretende un estudio como este es mirar la relación que existe con la participación política de las mujeres, porque finalmente estas entidades entre sus objetivos pues está disminuir las brechas, de pronto en el acceso al trabajo, está en el tema de disminuir la violencia contra la mujer, pero muchos de ellos en sus funciones tienen la promoción de la participación política de las mujeres. Finalmente, cuando nosotros implementamos el indicador o el índice de desigualdad del PNUD aplicado para las regiones de Colombia, las tres regiones menos desiguales para las mujeres fueron Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia. Y si miramos aquí en la Secretaría de la Mujer está el número 1, pues para la aplicación del indicador 1, donde había Secretaría de la Mujer, 0, donde no existe enlaces de género. Hoy Colombia solamente tiene el 30% de los departamentos, o para este entonces habían oficinas de las mujeres creadas. Aquí podemos ver entonces que Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia son los tres departamentos según la aplicación de este indicador que tienen menos desigualdad de género. Los hallazgos específicos para no detenerme mucho, todas estas oficinas que se han avanzado, que se han robustecido, pues primero tienen que ver también con la implementación de la política pública de las mujeres. Bogotá, por ejemplo, tuvo una política pública para las mujeres en el año 2000, mucho antes o 2 años antes de tener una oficina asesora para la mujer. Posteriormente crea la Subsecretaría de Género en el 2007 y se consolida posteriormente la Secretaría Distrital de Mujer. Aquí vemos también cómo ha habido un avance paulatino, no se crea en el primer momento de una vez una Secretaría de Mujeres, sino que viene avanzando también bajo la incidencia del movimiento feminista, porque todos estos avances, todos están articulados con la incidencia del movimiento feminista. La institucionalidad de género en Cali también tuvo primero un documento de política pública de las mujeres, posteriormente hubo una asesoría de equidad de género
luego construimos una casa para las mujeres de Cali y ahora lo que existe es una subsecretaría de equidad de género que está escrita a una secretaría, esto es lo que existe también en la actualidad. Sobre Medellín hubo una subsecretaría de la mujer en el año 2021, posteriormente se hizo la política pública de las mujeres, posteriormente nace la Secretaría de las Mujeres de Medellín en el año 2007. Entre las conclusiones importantes del ejercicio que pude realizar, pues tiene que ver que la participación política de las mujeres es un proceso de consolidación a nivel mundial y por supuesto en Colombia. Los esfuerzos de la incidencia del movimiento feminista y los entes internacionales deben intensificarse para cumplir los ODS. Estamos todavía en mora en el cumplimiento de ODS. Los mecanismos institucionales de género han sido visibilizados por las Naciones Unidas desde el año 1975, pero en países como Colombia solamente el 30% del país cuenta con estos referentes y ya han pasado muchísimos años desde esos lineamientos que se vienen consolidando internacionales para que los estados los podamos implementar. Para disminuir las barreras de participación política de las mujeres es importante consolidar un Ministerio de Igualdad con una apuesta clara en términos de fortalecimiento de la arquitectura institucional regional. Acá decirles que este ministerio existe desde el año pasado y que hay un viceministerio de las mujeres que se encuentra en consolidación, aún con unos aportes a las mujeres colombianas que se pudiesen mejorar. Creo que en este momento pues le hace falta poder implementar regionalmente las apuestas de este ministerio. Un estudio como este también permite incidir desde la institucionalidad para posicionar los mecanismos institucionales de género. Es muy difícil ir donde un alcalde, donde un gobernador, a decirle de manera práctica que tiene o que debería tener una oficina de las mujeres. Siempre se cree que esta creación de estos espacios son burocráticos y no se había medido en Colombia cómo en un enlace de género, una Secretaría de la Mujer puede aportar específicamente en el tema que fue la investigación en la promoción de la participación política de las mujeres. La implementación del concepto feminismo institucional tiene que contar con tres características específicas: el fortalecimiento institucional, es decir, la creación de estos mecanismos institucionales para poder fortalecer esos mecanismos institucionales. Eso tiene que estar totalmente ligado al fortalecimiento del movimiento de mujeres. Finalmente, el movimiento de mujeres en Colombia, el movimiento de mujeres en el mundo es el que ha ponderado las acciones y ha permitido que hayan unas acciones afirmativas específicas, y evidentemente no podría existir un movimiento social fortalecido, un mecanismo institucional de género robusto, si no existe una política clara de implementación de acciones afirmativas para disminuir las brechas. Los mecanismos institucionales de género pueden catalogarse como un vehículo para impulsar la participación política de las mujeres, y finalmente aquí es donde es el aporte específico de esta línea de investigación y de una investigación como esta, porque hoy a través de la literatura lo que se ha manifestado a través de entidades internacionales y por supuesto las entidades nacionales, específicamente la Registraduría General de la Nación, es que las barreras de participación política de las mujeres tienen que ver con tres situaciones específicamente. La primera, los estereotipos de género que se mantienen. La segunda, la falta de financiación de las campañas políticas. Y la tercera, específicamente, la violencia política contra la mujer. Nunca en la literatura se ha puesto sobre la mesa que los mecanismos institucionales de género pueden ser un aporte real a la disminución de las barreras y específicamente a ponderar la participación política de la mujer. Y esto se resume específicamente en que cuando hay un referente institucional de género, cuando hay un ministerio de la mujer, cuando hay un enlace de género, cuando hay una secretaría de la mujer, que es lo que ocurre aquí en el Valle del Cauca, siempre una de las funciones de esos mecanismos institucionales son poner en marcha escuelas políticas para las mujeres, poner en marcha acciones afirmativas para que las mujeres participen, tener escuelas de sensibilización de que las mujeres sí pueden estar en estos espacios de decisión, tener unas acciones claras para que se pueda mitigar la violencia política. Y cuando no se tienen estos mecanismos en los territorios, pues la participación política de las mujeres, según el indicador que pudimos implementar, es mucho menor a las otras regiones donde sí hay este fortalecimiento institucional. Entonces, básicamente,
esta investigación que se hizo con una línea documental robusta y por supuesto con una línea práctica que nos permite impulsar este índice de desigualdad de género del PNUD, lo que nos dice es que además de estas tres barreras de participación política que existen, es importante que desde la academia también nos empecemos a pensar que los mecanismos institucionales de género aportan seriamente a la promoción de la participación política de la mujer. Básicamente este es el ejercicio que realizamos. Gracias, doctora Lisa Rodríguez, por tu presentación. Enseguida quisiera dar también la más cordial bienvenida y, por supuesto, todo mi agradecimiento a la doctora Macarena Orozco Martínez, quien, bueno, nos va a hacer favor de comentar los dos trabajos de esta mañana. Y voy a leer una breve, breve síntesis curricular, valga la redundancia. Ella es doctora en estudios científicos sociales por el ITESO, economista por la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente es profesora investigadora en la Universidad de Guanajuato, experta en perspectiva de género, derechos humanos, análisis económico y de políticas públicas. Ha sido profesora investigadora en diversas universidades del país, en los estados de Zacatecas, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, entre otros. Se ha desempeñado como consultora en temas de perspectiva de género, desarrollo social, políticas públicas, diagnóstico, diseño, monitoreo y evaluación. Doctora, bueno, recordando que tenemos 15 minutos para escuchar sus comentarios, aunque bueno, vamos muy bien de tiempo, a lo mejor si gusta tomarse un par de minutitos más, no hay ningún problema, pero bueno, la escuchamos con atención. Hola, buenos días. Gusto saludarles. Mucho gusto, doctora Lisa. Muchas gracias, doctora Lilia. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes de manera virtual. Y primero que nada, quiero ofrecer una disculpa, doctora Lisa. El documento que su servidora recibí para comentar el día de hoy es titulado Medidas para el avance de la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, un análisis de la formulación de los planes de desarrollo departamentales con enfoque de género en Colombia. Entonces, bueno, dicho lo anterior, más que comentarios, me gustaría que, bueno, hiciéramos un diálogo, doctora Lisa, sobre esto que tú nos acabas de presentar, que muchas felicidades, me pareció súper interesante y pertinente, no solamente para Colombia, sino para la región de América Latina. Creo que me parece que está muy bien estructurada tu investigación. Creo que el encuentro que tiene coherencia y consistencia en cuanto a el marco teórico metodológico que nos presentas. Y bueno, justo en relación a esto y a reserva de también tomarle la palabra a la doctora Lilia y luego hacer algunos comentarios del documento que leí, quizás también por si sirven y complementan a lo que hoy nos estás presentando. Pero bueno, en esta lógica de ideas, a mí me gustaría como en un primer momento doctora Lisa, lanzar como las siguientes preguntas sobre lo que nos presentaste el día de hoy. En primer lugar, entiendo que es una tesis de doctorado. Me gustaría saber en qué momento está el proceso de investigación de esta tesis doctoral. Me parece ser que ya es casi el final, pero me gustaría más que tú nos platicaras sobre de eso. La segunda pregunta más bien es, me parece muy interesante cómo en algunos momentos de la investigación abordas la problemática desde el enfoque de derechos. Entonces, justo la pregunta sería, ¿cómo está operativizado en lo metodológico el enfoque de derechos?
Luego, una tercer pregunta que también de hecho está vinculada con el documento que leí y que me parece importante cuando hablas del fortalecimiento institucional y la importancia y la conceptualización del fortalecimiento institucional. Me gustaría que nos compartieras si en ese análisis que se hace de este concepto, está operativizado en algún momento la parte del análisis presupuestal. Y cómo no solamente, por ejemplo, cómo ha evolucionado o no los presupuestos destinados a los mecanismos para el avance de las mujeres, en el caso que tú nos presentas para Colombia, sino también creo que sería muy importante para temas de fortalecimiento institucional analizar desde la perspectiva del presupuesto, qué se hace con el presupuesto, cómo se implementa, dónde se ejecuta, quiénes son las instancias, dependencias que lo están operando y si hay mecanismos de seguimiento y de evaluación y de rendición de cuentas sobre las cuestiones presupuestales vinculadas a este gran tema que es el fortalecimiento institucional, ¿no? Y bueno, por último, también me gustaría, si nos pudieras compartir en este análisis, cómo estaría incorporándose también o no y por qué la perspectiva del análisis de la profesionalización vinculada de los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres y cómo esto está vinculado al tema de fortalecimiento institucional y particularmente en el otro gran tema que tú traes en esta investigación, cómo incide en el tema de participación política de las mujeres. Espero no querer agarrarme las 2 horas, Lisa, con mucho No. respeto, y bueno, espero podamos abrir el diálogo. Muchas gracias. Les cedo la palabra. ¿Ya puedo responder? Muchas gracias, doctora. Sí, sí, doctora Lisa, le doy la palabra para responder estos cuestionamientos y posteriormente leeré unos comentarios que hemos recibido por redes sociales. La escuchamos, doctora Lisa. Bueno, muchísimas gracias, doctora Macarena. Bueno, ese otro artículo yo también lo escribí, no sé por qué algo pasó entre lo que enviamos y la información. Sin embargo, ese artículo hace parte del resultado de la tesis doctoral que ya fue presentada. Yo me gradué en el año 2024, doctora de la Universidad La Salle, como doctora cum laude, y pues te agradezco mucho que me hayas hecho estas apreciaciones. El enfoque de derechos de la tesis doctoral, yo creo que el concepto que nosotros abordamos y que tal vez lo tiene incluso en el marco es el tema de la igualdad de género, y aquí me gustaría referirme porque siempre tuve muchas preguntas de por qué igualdad de género y por qué no equidad de género. Y ahí, digamos, había una discusión metodológica y definitivamente el concepto de igualdad de género habla más sobre el avance de los derechos de las mujeres específicamente. Entonces, el enfoque de derechos está abordado desde el concepto de la igualdad de género como tal y, digamos, esa lucha histórica de las mujeres de poder reivindicar los derechos, los cuales pues nos han sido esquivos hasta hoy. Frente al tema de la operatividad y el análisis presupuestal, pues yo creo que no sé si en México también sucede esto, pero finalmente los enlaces de género, las secretarías de la mujer, por supuesto pasaba cuando existía la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, no son vistas como entidades robustas, ¿no? Ni como entidades de toma de decisión de política pública, sino que casi que se han empezado a poner en marcha por la presión del movimiento feminista. Entonces, estos mecanismos institucionales de género nacen
de que cuando habían campañas antes, las personas que iban a estar en el poder se comprometían con las organizaciones de mujeres a fortalecer los mecanismos institucionales de género a través de la creación de una oficina de la mujer o de una enlace de género, una de Secretaría de la Mujer. Solamente fue hasta el año 2022 que tuvimos la primera mujer vicepresidenta de Colombia, que empezó a existir unos lineamientos específicos desde la vicepresidencia para que los mecanismos institucionales de género pudiesen pasar a ser secretarías de la mujer. Al ser secretarías de la mujer, pues ya podían tener asiento en el Consejo de Gobierno, y al tener asiento en el Consejo de Gobierno, pues ya van a ser parte de la toma de decisiones, pero como lo dije ahora en la intervención, solamente el 30% de las regiones de Colombia tienen estas secretarías fortalecidas. En ese orden de ideas, ¿qué posibilidad hubo para ese entonces crear un trazador presupuestal de género? Y ese trazador presupuestal de género no solamente mide la inversión monetaria para ese entonces de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, sino de todas las entidades del gobierno nacional, para empezar a meterle un poco de enfoque de género a la inversión de los programas y proyectos. Y ese trazador lo que nos va diciendo es cuánta de la plata del Estado se está invirtiendo específicamente en el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y en el cierre de brechas de las mujeres. Esos trazadores, algunas regiones los han implementado. El Meta fue ejemplo, un departamento en Colombia que pudo implementar el trazador presupuestal en la alcaldía de Villavicencio, y el Valle del Cauca también ha hecho intentos de implementar estos trazadores presupuestales para ir evidenciando cuál es el gasto del Estado en el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres. Yo quisiera hacerte una pregunta cuando me hablas de la perspectiva de profesionalización. Eso no lo entendí. Gracias, doctora. Muy interesante lo que nos compartes. Sí, que si en tu investigación doctoral encontraste algunos hallazgos sobre el nivel de formación, Okay. experiencia, capacitación, a eso me refiero con Ok, profesionalización, listo. de las Súper, muchas gracias. personas que están operando y ejecutando estas políticas en los mecanismos institucionales. Gracias. Ok, muchas gracias, doctora Macarena. Claro que sí, pues mira, la realidad es que las mujeres que llegan a los cargos en representación en los enlaces de género, en las secretarías de la mujer, en estos dispositivos, casi siempre llegan a tener un proceso de aprendizaje, porque finalmente, así como es en Colombia, ocurre en Latinoamérica y en el mundo, pues no todas las mujeres estamos formadas para implementar políticas públicas para la mujer. Y claro está que quienes están mejor formadas son las mujeres que hacen parte del movimiento feminista. Pero también usted muy bien sabe que el concepto de feminismo institucional no es compartido muchísimo por el movimiento de mujeres, pues porque finalmente está la corriente del feminismo liberal, está la corriente del feminismo radical, y muchas veces el concepto de feminismo institucional pues crea unas tensiones frente a la reivindicación de los derechos de la mujer, pues porque de alguna otra manera el Estado tiene una estructura patriarcal. Y yo creo que ahí es uno de los principales problemas también, que finalmente, si nos vamos a los términos prácticos, evidentemente quienes llegan a tener esa representación, pues tienen que tener una curva de aprendizaje importante, pero por eso, para poder implementar el concepto de feminismo institucional, debe haber un movimiento de mujeres que le apueste a fortalecer la institucionalidad, que ese movimiento de mujeres pueda avanzar y, digamos, darle, no te quiero decir con esto, aplaudir lo que hace el Estado, pero por lo menos acompañar el proceso de quienes están al frente de la institucionalidad, para que evidentemente con el aprendizaje del movimiento de mujeres y con la posibilidad que tiene alguien que tiene poder de decisión dentro de una administración pública, pues se puedan cambiar la realidad de las mujeres, pues en este momento en Colombia, pero del mundo. Entonces, creo yo que esa tensión de las corrientes del feminismo, pues han dejado un poco el feminismo institucional, eh, a veces solo, para hacer las transformaciones que creo yo se necesita hacerlas con un acompañamiento decidido del movimiento de mujeres.
Muchas gracias, doctora Lisa. Pues si me permiten, voy a leer algunos comentarios que hemos recibido a través de Facebook de nuestra cuenta en el Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, donde pues está transmitiendo en vivo este evento. Bueno, Angélica Hurtado comenta la mejor. María Constanza Méndez dice, excelente, doctora Lisa. Carolina Giraldo Bonilla dice, el trabajo de Lisa es muy riguroso. Necesario seguir impulsando estudios sobre la participación política de las mujeres. Luz A. Naranjo dice, gracias a las mujeres empoderadas por abrir espacios de participación tan importantes para las mujeres. Lina Segura dice, excelente doctora Lisa, ahí vamos avanzando en el tema de la participación de las mujeres. Gran trabajo desde la Gobernación del Valle. Jacqueline Ballesteros dice, gracias. Andrea Orozco, excelente doctora Lisa. Norita Rangel dice, qué bien por las mujeres que existan estos espacios de participación, inclusión y oportunidades. Gobernación del Valle del Cauca, siempre presente. Vero Galvis, excelente e importante intervención. Felicitaciones, Lisa Rodríguez. Luza Naranjo dice, gracias, doctora Lisa, por su intervención. Y bueno, creo que serían todos los comentarios que tenemos hasta el momento. Perdón, sí. Natalia Ramírez dice, muy pertinente que los procesos guiados hacia el apoyo de la mujer avance cada día más desde la educación y promoción. Juana Rentería dice, en Buenaventura trabajamos la política pública basada en género con USAID, implementamos la metodología en algunos colegios y nos fue muy bien. Con las brechas que trabajamos en zonas urbano-rural y se debe invertir recursos y llegar hasta los lugares más recónditos de la ruralidad. Creo que ahora sí ya son todos, ¿verdad? Bien, pues si tienen algo más que comentar, doctora Macarena, no sé si tenga algún otro comentario o si no, para darle nuevamente la palabra a la doctora Lisa para el cierre de su intervención. Muchas gracias, doctora Lilia. Muy interesante los comentarios que nos compartes. Y bueno, solamente aprovechando que le regresa la palabra a la doctora Lisa, pues sí me gustaría escuchar un par de reflexiones más sobre su valioso trabajo que nos ha presentado. La primera es, entonces, Lisa, después de esta investigación al día de hoy, ¿cómo consideras que van los avances en la participación en la participación política de las mujeres en Colombia en relación con América Latina? De manera global, si pudieras comentarnos algo sobre esto, sobre tu mirada. Y bueno, pues nada más decirte que con mucho gusto te hago llegar los comentarios que hice también al documento que te comenté, que leí. Y también con mucho gusto, si me haces el favor de compartirme este documento en extenso, lo seguimos dialogando y platicando, ¿sale? Muchas Claro que sí. felicidades y muchas gracias. Gracias, Claro que sí, doctora doctora Macarena. Perdón, antes de darle nuevamente la palabra, doctora Lisa, la doctora Hilda Monraz también tiene una pregunta desde aquí, desde el Colegio de Jalisco. Adelante, Hilda. Hola, Lisa, felicidades por lo que nos has compartido. A mí me llama mucho la atención varios conceptos que tú estás pues aquí analizando, compartiendo. Principalmente me gustaría que nos hicieras una reflexión así muy breve sobre ¿qué implica el hecho de que exista un instituto de la mujer o de las mujeres a nivel nacional y posteriormente se pueda convertir en Secretaría de las Mujeres en términos institucionales eh, y sobre todo de la práctica? Es lo que más nos interesa pues a nivel internacional, ¿no? A las mujeres. Te lo pregunto por el contexto político actual en México, en el que se acaba de anunciar, bueno, la presidenta electa acaba de anunciar la creación de la Secretaría de la Mujer, de las mujeres en México, cosa que es pues nueva, ¿verdad? Entonces,
Sí, como una reflexión desde la experiencia que tú tienes, desde lo que tú has podido trabajar en Colombia y si esto pues es favorable de alguna manera para la lucha y los movimientos de las mujeres, sean feministas o no. Vale, muchas gracias Gracias. por tu comentario. Bueno, doctora Macarena, sobre lo primero, yo tengo una reflexión sobre la participación política de la mujer en Colombia y es que nosotros tuvimos ahora una lista cerrada al Congreso que presentó el presidente Gustavo Petro, en donde la lista cerrada al Congreso fue una lista cremallera, es decir, iban escalonados un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Por esta lista que fue la más votada en Colombia, pues muchas mujeres entraron a ser hoy parte del Congreso y por eso hoy Colombia tiene el 30% de participación o de elección de mujeres en el Congreso. Entonces ahí yo siempre he quedado con un sinsabor porque finalmente como se decidieron los cupos en estas listas, pues es un ejercicio finalmente que es un ejercicio de poder liderado por hombres. Entonces, dijo Lisa va de primera, Juan José de segundo, no sé quién de tercero, digamos que fue un ejercicio así. No sé qué tanta ciudadanía salió a votar por una de las mujeres que estaban representando esa lista. Yo creo que allí también nos queda ese sinsabor y esa reflexión que debemos hacer si verdaderamente los liderazgos de las mujeres están siendo más visibles o si una lista que viene cerrada posiciona a mujeres que hagan este ejercicio. Allí lo más importante para las mujeres colombianas es que los debates que hayan en el Congreso pues sean debates y tener hoy el 30% de las mujeres electas en estos espacios pues signifique un mejoramiento de calidad de vida para las mujeres colombianas. Creo que allí es donde debemos, hacia estos 2 años que quedan de este Congreso, hacer esa reflexión. Hace poco se aprobó una ley que fue presentada por el partido de la U. La gobernadora del Valle del Cauca era presidenta del partido de la U, una ley sancionada por el presidente Gustavo Petro, en donde las mujeres que hacen parte o harán parte del sector de la infraestructura, pues van a tener unas posibilidades reales porque finalmente este sector está, digamos, las mujeres no trabajan en el sector de la infraestructura, entonces hoy tenemos un 30% de mujeres, el reto es esas mujeres qué ejercicio de liderazgo están haciendo para que las mujeres colombianas estemos mejor. Frente a Latinoamérica, casi todos los países de Latinoamérica, el derecho al voto de las mujeres se dio después de 1950 y como lo decía en la presentación, pues evidentemente tenemos unas deudas históricas, pues porque entre más lejos estemos o estuvimos de las posibilidades de elegir y ser elegidas, pues miren también cómo estamos un poco rezagadas en este ejercicio. Hoy ustedes tienen una mujer presidenta, nosotros, o electa presidenta, nosotros no hemos tenido nunca una mujer presidenta en Colombia. Entonces, pues hay que seguir haciendo estas reflexiones. Lo segundo es que no sé, nosotros acá no tenemos secretarías, sino ministerios, es decir, que ahora la Secretaría de la Mujer, ustedes tenían un instituto y pasa a ser como un ministerio, o sea, se le eleva un poco más la posibilidad de toma de decisiones. Yo creo que mientras más posibilidades de toma de decisiones se le dan a las entidades que de alguna u otra manera fortalecen, implementan políticas públicas para la mujer, pues evidentemente eso va a ser muy beneficiario para la ciudadanía, porque finalmente es como lo que les venía planteando el tema de las secretarías de la mujer acá que están regionalmente. Nosotros hoy tenemos es un Ministerio de Igualdad que tiene un viceministerio, pero digamos que nosotros, ¿qué les puedo decir? Que está mejor imposible, que las felicito. Espero que esa Secretaría de las Mujeres de México pueda ser un referente incluso para que en Colombia haya en la escala de nosotros un Ministerio de la Mujer. Nosotros no lo tenemos. Hoy nosotros teníamos una consejería, ahora pasamos a ser un viceministerio, pero finalmente el tener entonces una Secretaría de la Mujer, lo que va a hacer para ustedes es que esta persona esté en el gabinete o en el consejo ministerial de la presidenta y evidentemente se puedan tomar
unas mejores decisiones para las mujeres. Hay decirles que lo más importante es implementar esos trazadores presupuestales y que las otras secretarías entonces tengan un enfoque de género, que eso es lo que ha hecho Suecia. Y Suecia es el país más igual, uno de los 3 países más igualitarios del mundo. Entonces ellos lo que han hecho es transversalizar el enfoque de género, no quedarse trabajando solo un ministerio, sino tener una política clara institucional en todos los ministerios de su país. Yo con esto, pues, yo sé que es ya el tiempo, me despido de este escenario de mis intervenciones, no sin antes agradecerles, decirles que yo trabajo en la gobernación del Valle, que acá hay una gobernadora mujer y que el gabinete de este departamento está conformado por 60% de mujeres, que tenemos una política clara de implementar medidas afirmativas para las mujeres vallecaucanas y que esperamos con ustedes seguir conversaciones para que las mujeres vallecaucanas también, así como Natasha, a quien saludo, le mando un afectuoso saludo, vallecaucana también creo, pues podamos estar en estos escenarios y nos sentamos reconocidas también por mujeres que le apuestan a la transformación de los liderazgos como los son ustedes. Entonces, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio. Al contrario, muchas gracias a ti, doctora Lisa. Esperamos, bueno, que sigas colaborando en el Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Y bueno, pues vamos a continuar con la sesión de esta mañana, dándole la palabra a la licenciada Natasha Garzón Martínez, quien nos acompaña desde la Universidad del Valle, en Colombia, y de quien quisiera hacer una breve presentación. Ella es estudiante de Historia en la Universidad del Valle con una formación previa en gastronomía con especialización en la cultura vallecaucana. Además, ejerce como defensora de los derechos humanos en el Valle del Cauca. Sus intereses de investigación abarcan estudios de género, estudios LGBT, acciones colectivas, la época de la violencia en Colombia y la violencia de género. Aunque aún no ha publicado trabajos, su sólida trayectoria académica y su activismo en derechos humanos prometen una contribución significativa en estas áreas. Esta mañana nos va a presentar el trabajo Lo terrible es la omisión, la violencia contra las mujeres en el Valle del Cauca, Colombia, durante la época de la violencia, 1946-1966. Te escuchamos con atención, Natasha. Hola a todas, a todos y a todos los que están presentes. En un primer momento, agradecer el espacio para poder presentar esta investigación que realicé junto a mi compañero Luis Javier Ferri. La investigación, como le dijiste, Lilia, se llama Lo terrible es la omisión, la violencia contra las mujeres en el Valle del Cauca, Colombia, durante la época de la violencia, que se sitúa entre 1946 y 1966. De acuerdo a los parámetros del seminario, estaré en este momento en representación de la investigación que hice junto a mi compañero. Antes de iniciar la presentación de la investigación, me gustaría decir que desde una postura reflexiva y teniendo en cuenta las presuposiciones para esta investigación, nos interesó exponer fotografías del acervo fotográfico del sociólogo colombiano Germán Guzmán Campos para esta presentación, debido a que evidencia unas impresiones visuales sobre hechos atroces contra las mujeres colombianas en el periodo de la violencia, con complejas estructuras de expresión y de significado. Estas fotografías están compuestas por unas unidades simbólicas que pueden llegar a evocar hechos altamente violentos, ya sea en la memoria individual o colectiva, y por esto nos resulta importante señalar que el uso de estas imágenes en la presentación no tiene otra finalidad que evocar ese pasado a través de unas memorias visuales que han permanecido y que han resistido en la evolución y que conservan unas huellas importantes de la historia de las mujeres en Colombia. Y bueno, ya entrando en materia, nuestra investigación parte desde una pregunta que sería: ¿cuáles fueron los tipos de violencia que se ejercieron contra las mujeres en el Valle del Cauca, Colombia, entre 1946 y 1966, que es popularmente conocida como la época de la violencia en Colombia? Nuestro análisis es historiográfico y se enmarca en la historia de las mujeres, que se caracteriza pues por ser un campo de la investigación histórica que estudia desde diferentes teorías y metodologías los procesos y los acontecimientos incorporando a las mujeres.
Nuestro objetivo principal de esta investigación es analizar las dinámicas de control político y cultural que se presentaron en los cuerpos de las mujeres en el Valle del Cauca en el periodo de la violencia, teniendo en cuenta que sus cuerpos son entendidos como territorios donde se intercepta un entramado de interacciones y opresiones ocasionadas por diferentes grados de dominación masculina. Como lo mencioné en un primer momento, nosotros empleamos una metodología mixta, haciendo uso de metodologías de diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Hacemos uso de la historia de las mujeres, que nos condujo al uso de la perspectiva de género y el trabajo de archivo y revisión documental, y también hacemos uso de del análisis crítico del discurso, que es propio de la disciplina de la lingüística, y estas metodologías fueron claves para identificar, analizar y entender los aspectos de interés de nuestra investigación que contribuyeron a la construcción del conocimiento que voy a exponer el día de hoy. Bueno, en cuanto a nuestras fases del proceso investigativo, nosotros hicimos un acercamiento a repositorios históricos de la ciudad de Santiago de Cali, aquí en el departamento del Valle del Cauca, y aquí encontramos unas fuentes primarias provenientes del periódico El Crisol y El Relator, que ambos son de corte liberal, y también hicimos uso de una tesis de una historiadora caleña como fuente primaria, y aparte de esto también encontramos fuentes secundarias de como libros y artículos científicos realizados por unos especialistas que analizan la violencia y también la época de la violencia en Colombia. Estas fuentes nos ayudaron a comprender, sí, las relaciones de poder establecidas por un orden social basado en la dominación masculina y la inferiorización de las mujeres, lo que nos dilucidó unas desigualdades sistemáticas de género y las manifestaciones de violencia contra las mujeres en el Valle del Cauca. Las fuentes primarias sí nos ayudaron a encontrar 4 hechos de violencia que hicieron de las mujeres unas víctimas al momento que se les fueron ejercidos unos accionares violentos. En cuanto al concepto de violencia, nosotros realizamos una definición relacional de este concepto, debido a que el concepto de violencia pues ha generado unos debates políticos en el campo social de la política, porque han habido unos grupos de interés que han categorizado como violentas ciertas conductas y crímenes políticos en atención a sus propios intereses. Esto ha hecho que el concepto de violencia esté sujeto a cuestiones instrumentales, que no ha sido y que ha llevado a que no se dé un consenso, ¿cierto?, frente a lo que esta representa. Por tanto, nosotros aceptamos esta dificultad y propusimos el análisis relacional de estas definiciones del concepto como tal, que han surgido en diferentes disciplinas de las ciencias sociales humanas, y en un primer momento nos interesó el concepto de violencia simbólica del sociólogo Pierre Bourdieu, que él nos señala que hay que analizar en un primer momento los campos de poder, es decir, la familia, la iglesia, el Estado, la escuela, es decir, las instituciones, ¿cierto? Que son los que producen y reproducen unos bienes simbólicos, y estos bienes simbólicos son los que representan, los responsables, perdón, de la deshistorización, la eternización relativa y la naturalización de las relaciones de dominación masculina que hay entre hombres y mujeres, y también unas estructuras de división sexual. Bourdieu nos señala también que la lógica de dominación masculina se ejerce a través de una producción y reproducción de ese capital simbólico, de la comunicación, del conocimiento y del reconocimiento, que es aceptado y admitido tanto por el dominador como por el dominado. Entonces, el dominante es dominado por su propia dominación, ¿sí? Entonces, en cuanto a este campo, podemos decir que los símbolos culturales que son admitidos tanto por el dominador como por el dominado contribuyen a eternizar la subordinación, que si bien pues inscriben unas estructuras históricas y en las formas cognitivas de una sociedad concreta que obedece y reproduce un capital simbólico. Por tanto, podemos decir que la violencia simbólica es la violencia que se ejerce sobre un agente social con su complicidad. Sí, es el proceso de inscripción y de naturalización de una dominación masculina, y también el desconocimiento implícito en la comprensión de las estructuras sociales que se ve reflejada en los hábitos de los agentes sociales.
También nos interesó el aporte en cuanto al sociólogo noruego Johan Galtung con su teoría del triángulo de la violencia, que es el que planteamos aquí en la diapositiva, que él concibe tres tipos de violencia que se relacionan. Sería la violencia cultural, la violencia estructural y la violencia directa. Él dice que estas violencias se relacionan y se inscriben en un círculo vicioso de fuerza, de poder, de dominio y de autoridad, y que los efectos que estas producen son diferentes. Entonces, lo que nos proporciona es una fenomenología útil de lo que es la violencia y el flujo causal que discurre entre lo estructural y lo directo. Johan Galtung define la violencia cultural como los aspectos de la cultura, es decir, las esferas simbólicas, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, la religión, la ideología, el lenguaje, las ciencias, que pueden ser utilizados para justificar o legitimar la violencia directa o la violencia estructural. De forma coloquial, un ejemplo podría ser el racismo o podrían ser las concepciones coloniales que hay en una sociedad, ¿verdad? En cuanto a la violencia estructural, pues él lo sitúa como unas situaciones que hacen daño y afectan la satisfacción de las necesidades humanas básicas, como puede ser la libertad, las identidades, el bienestar, y que este daño es el resultado de procesos sociales que generan desigualdad, estratificación social y exclusión de los recursos necesarios para la supervivencia, sin necesidad de ello aplicar una violencia directa. Un ejemplo puede ser la pobreza. Y ya finalmente, en cuanto a la violencia directa, que es la visible, puede ser, por ejemplo, la violencia física, la violencia psicológica o la violencia verbal. Él dice que estas tres vértices de violencia están ligadas a un desarrollo temporal y representan una amplitud de lo que es el término de la violencia. Y realmente esto es una teoría útil que a nosotros nos ayudó a comprender y a entender la lógica de todas las formas de violencia que fueron ejercidas hacia las mujeres en el departamento del Valle del Cauca, reflejando también la interiorización de la cultura vallecaucana y la producción y reproducción de unos relacionamientos constituidos por la estructura social que produce efectos diferentes. Finalmente, hace uso del concepto violación de la antropóloga Rita Segato, quien expone que la violación es el uso y el abuso del cuerpo del otro sin que éste participe con intención o voluntad comparable. Y que además señala que la violación emerge de un acto disciplinador y vengador contra una mujer que genéricamente abordada y percibida como desacatando y abandonando la posición que el sistema de estatus moral tradicional ha destinado para ella, ¿sí? Por tanto, se ha podido analizar que la dominación masculina ha sido el imperativo que ha condicionado por las relaciones entre los géneros como un estructurante del orden y que en el análisis de las dinámicas psíquicas, sociales y culturales se encuentra un tipo de violencia que reproduce estas relaciones desiguales de poder y que marcan y determinan el orden de los géneros en una determinada estructura que está anclada en el terreno de lo simbólico. Y esto debido a que el individuo que hace la violación actúa como un moralizador o un vengador de la moral, ¿sí? Esto debido a que mediante la violación es una forma de restaurar el estatus masculino dañado que Rita Segato lo señala como emasculación, ¿sí? Entonces, mediante este acto moralizador y expresivo se revelan diversos significados y por tanto se puede decir que la violación es el uso que funciona mediante unos bienes simbólicos para restaurar el orden social, entre comillas, dañado. Entonces no es un ataque propiamente sexual, sino también una práctica concebida como castigo o venganza para aquellas mujeres que salieron del lugar que se les fue concebido en la sociedad tradicionalmente. En cuanto al concepto de violencia, en cuanto a la época de la violencia en Colombia usamos diferentes exponentes que se pueden ver en la diapositiva y bajo estos exponentes y teóricos comprendimos que el periodo de la violencia en Colombia pues hace referencia a 2 décadas de enfrentamientos directos entre las dos principales ideologías del país, como es el Partido Conservador y el Partido Liberal,
que en su momento transformaron su pugna por la superioridad política en la lucha fratricida por la detentación del poder. Medianamente pasaba el tiempo, el incremento de las diferentes violencias amparadas en esta lucha política tuvo el objetivo de lograr la eliminación física del otro y buscó muchas veces exhibir públicamente ese nivel de sevicia hacia el cuerpo oponente para generar una administración de terror en los territorios. Sin embargo, para poder hablar de violencia, también tenemos que tener en cuenta el regionalismo, tanto geográfico como social, que siempre ha estado presente en este país. Ya frente a los procesos que se dieron en el Valle del Cauca en relación a la violencia, es importante que se dividen en tres fases. ¿Sí? La primera va de 1946 a 1953 y es cuando comienza el ascenso del conservadurismo después de que hubo 16 años de gobierno liberal. Este ascenso se da con el candidato Marino Ospina Pérez, quien desató una venganza en contra de sus rivales políticos, auspiciando bandas criminales al servicio del partido denominadas como pájaros. Esto libró en la región una mayoría liberal de masones, comunistas y protestantes que amenazaban también a la sociedad vallecaucana. Ya la segunda fase comprende entre 1953 a 1957 y que arrastra consigo unos eventos que recrudecieron la violencia, como lo fueron el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán y el comienzo del gobierno del teniente general Gustavo Rojas Pinilla. Cabe mencionar que cuando Gustavo Rojas Pinilla queda en el poder, estas bandas de pájaros tienen un nexo con este gobierno y se empieza a conformar unas cuadrillas liberales, ¿cierto? O sea, empieza a haber una profesionalización de estas bandas delincuenciales y que empieza a inferir en lo que sería la tercera etapa de la violencia en Colombia, que se conoce como bandolerismo tardío, que es cuando hay un incremento de estos grupos y la pérdida o separación de los líderes que da comienzo pues a la progresiva disgregación y tránsito hacia la figura del bandolero, lo que causó también separación de grupos y por motivos de interés personal para crear sus propias bandas y también una cruda violencia, un incremento de la cruda violencia en el Valle del Cauca. Entonces, teniendo en cuenta esto, nuestros casos de mujeres que fueron violentadas en el Valle del Cauca los catalogamos en las diferentes fases de la época de la violencia para tener un mayor análisis de estos casos y comprender las posibles causas de los actos. En un primer momento tenemos el caso de María Rosauria Caicedo. Cabe señalar que nosotros en la diapositiva postulamos la cita textual para que la puedan ir leyendo mientras yo voy comentándoles el análisis que desarrollamos. Pero antes de empezar a hablar de este caso, debo señalar que para 1953, que es cuando sucede el caso de esta mujer, sucede lo del relacionamiento entre los pájaros y el gobierno del momento a cargo de Rojas Pinilla. Entonces, ya teniendo ese tema en particular en cuenta, cabe señalar que la mujer de este caso se llamaba María Rosauria Caicedo, una mujer oriunda del Veredo El Chuzo, ubicado en el municipio de Lobando, en el norte del Valle del Cauca. María Rosauria fue una mujer de aproximadamente 96 a 100 años de edad, según retracta el Crisol, que fue asesinada producto de un tremendo golpe de la cabeza, así lo sitúa el periódico, y la introducción de un pañuelo con 2 o 3 letras en su garganta por parte de unos sujetos que interrumpieron en su casa a altas horas de la noche y que posteriormente robaron 15 arrobas de café. Aplicando el análisis crítico del discurso, logramos constatar que el elemento clave de esta escena, particularmente lo del pañuelo, nos hace dar cuenta que eso era un modus operandi del Servicio de Inteligencia Colombiana con la sigla SIC, ¿sí? Que estaba conformado por policías desmovilizados filiados al conservadurismo para llevar una campaña de terror político valiéndose de diferentes formas de violencia en contra de los campesinos liberales.
En la zona rural del Valle del Cauca, particularmente en el norte, pues hubo un incremento de la violencia contra las mujeres, ancianos y niños humildes que tenían vinculación con el Partido Liberal. Esto pues por parte de agentes oficiales y paralelos que posteriormente también disponían de la producción agrícola de sus hogares para ejercer un control territorial y obtener un sustento económico. La violencia entonces en el campo no solo afectó los cuerpos adversarios establecidos dentro de un sistema social, cultural y político, sino también en el territorio por la destructuración de la composición económica de la región. Entonces, algo que también evidenciamos con este caso es que 4 años antes de que pase el asesinato de María Rosauria, su hijo Heráclito Caicedo le había mencionado a su madre que salieran de la finca y se movilizaran a otra región de Colombia. Y esto nos hace dar cuenta que posiblemente esta familia hizo parte del campesinado victimizado por los organismos coercitivos del nuevo régimen y que el cuerpo de María Rosauria fue usado como un territorio de disputa por actores armados en un contexto donde afloraba el sectarismo político en este municipio y que usó como medio de propinación un traumatismo en su cabeza y también la asfixia por la introducción de la pañoleta en su garganta, con un mensaje que también representa las relaciones desiguales de poder a través de unos accionarios violentos cometidos que legitimaron el ejercicio de dominación masculina y que adicionalmente los sujetos conservadores que cometieron el robo de las 15 arrobas en el marco de lo que hemos descrito, pues es una manera también de mantener un control político, territorial y económico de presentarse el Partido Conservador. Ya en la se ubicamos dos casos. El primero es el de Estela Rivera Oliveros, quien su pareja su cortejador, perdón, le propinó 42 machetazos. Esto debido a que ella no quería tener una vida marital con él. Los acontecimientos de este caso suceden a las 5:30 de la mañana en el municipio de Dagua, particularmente en el estadero El Naranjo. En este lugar se registró pues, el asesinato de Estela Rivera por José Aurelio Calambas, quien torturó a Estela a machetazos, ¿cierto? Cuando ella se disponía a prender la candela del fogón de su cocina. Las circunstancias nos indican que este acto de violencia pues, es causado por el reiterado rechazo de Estela hacia José Aurelio Calambas, quien a manera de castigo y de venganza pues, provocó el asesinato de ella. Desde la posición de la antropóloga Rita Segato, podríamos denominar esto como un acto de corrección en contra de esta mujer que rompió el estatus y que salió de su lugar tradicional, ¿cierto? Porque en el periódico del Crisol nos describen a Estela como alguien muy recursiva que había llegado desde el Charco Nariño, que es otro departamento de Colombia, abrirse camino, pues desempeñándose unas labores en este estadero del Naranjo, como la venta de fritanga, la cocina, la modistería, el arreglo de ropa, pues que eran trabajos con los que ella podía ganarse la vida honradamente. Pero en esos esfuerzos también de mejorar su calidad de vida se evidencia que ella buscaba también un compañero y esa situación la llevó a conocer a Calambas. Pero al pasar del tiempo ella describe a este individuo como perezoso, zángano y remolón que quería que la mujer lo mantuviera. Y esta situación la llevó a que lo despojara de su hogar y le dijera que fuera a trabajar. Esto refleja también una disrupción de lo que nos podría señalar Bourdieu como los hábitos, ¿sí? Porque Calambas no estaba cumpliendo su rol masculino, que en ese momento pues era como el hombre proveedor y garante del hogar y Estela lo que tenía era un acto de rebeldía, ¿cierto? Por la expulsión del hombre, lo que hace una falta de cumplimiento de los roles de género en esta sociedad vallecaucana para ese momento. Eh, Algo que también refleja este hecho es que es una violencia directa hacia Estela de Rivera después de que ella se esperaba en su casa, ¿sí?
en horas de la madrugada, pues para ser presionada por su victimario y retomar una unión. En el momento en que ella realizó el agenciamiento de resistencia para decirle que, que ella no quería sostener zánganos, se reflejó plenamente su intención de no querer continuar como que una relación con este hombre y tampoco cumplir ese orden social establecido. Entonces, ante ese reiterado rechazo, lo que el hombre hizo fue validar su posición de figura de autoridad, dominio y poder a través de este acto violento que tuvo como fin corregir las faltas hacia su estatus. Cabe señalar, y como ustedes lo pueden ver, aquí nosotros situamos unas citas particulares porque realmente el caso es muy denso frente a los hechos y cómo también el periódico describe los hechos de mutilación hacia Estela. Podemos comprender que en esa época de la violencia, de acuerdo con María Fernanda Espejo y Nancy Rosso Melo, que son unas teóricas que hicieron un léxico de la violencia, que en ese momento ese accionar era conocido como peinar, ¿sí? Que era la tortura que se le ocasionaba a un individuo haciendo uso del machete y que finalizaba con la mutilación de la víctima. Entonces, se puede comprender que también en este hecho, en este acontecimiento que sucede, pues hay unas prácticas violentas relacionadas a las prácticas que se dan en la época de la violencia. Entonces, pues este es el análisis que logramos concretar con este caso. Ya en esta fase también tenemos otro caso que sucede cuando se empiezan a experimentar los grupos generadores de violencia, ¿cierto? Lo que se conocería como el comienzo del bandolerismo tardío y que provocó unas olas de terror y de violencia que recrudecieron toda la región. Este caso que voy a comentar se ubicó en el periódico El Crisol y es un caso de violencia con amparo institucional en contra de una familia conformada por 3 individuos, una mujer, una niña y un hombre, que fueron decapitados a machete en la finca del Alto La Ribera, ubicada en el corregimiento El Picacho, dentro del municipio de Tuluá. Los detalles, como pueden ver en pantalla, pues da cuenta que fue un grupo de bandoleros que ejercieron unos actos contra la familia Moreno, principalmente hacia el hombre, después hacia la mujer y por último hacia la niña. Eh, Estos actos, pues primero quisiera mencionar que los bandoleros en esta época de la violencia, pues hace referencia a las cuadrillas liberales y conservadoras, o sea, ya no hace referencia únicamente a los conservadores, sino que de ambas ideologías principales que hay en Colombia. Eh, y que también analizamos que las dos personas adultas mayores son oriundas de Cundinamarca y que por la edad y el lugar de nacimiento de su hija Gladys Moreno se infiere que se hayan desplazado al Valle del Cauca o en el mismo año que se dio la sonada en la capital de Colombia en 1948, que es en Bogotá, y que fue conocida como el Bogotazo, huyendo de la serie de persecuciones y asesinatos que estaban ocurriendo en aquel momento, ¿cierto? Y en este mismo orden de ideas se observa que el asesinato de las mujeres no cumplió como que una marcada tendencia de torturas, violaciones y asesinatos que se desarrollaron en la época de la violencia, que se caracterizó por efectuar en un primer momento actos violentos en los cuerpos que habitaban la feminidad, después contra los cuerpos masculinos, pues para darle donde el enemigo más le dolía, entre comillas lo digo porque era una de las frases que más se replicaba, o para no dejar ni semilla, que también es otra de las frases que se daba en esa época para negarle el derecho a los hombres de procrear. Este caso realmente refleja otro orden establecido porque en un primer momento pues realizaron el hecho atroz a Leonidas, después a su esposa y por último a su hija. Entonces esto ofrece otra expresión de la violencia que no va encaminada al daño de la masculinidad de este hombre, sino a la expresión de violencia política y sectaria que había en su momento. Eh, Algo también que encontramos es que, de acuerdo a unos teóricos de la época de la violencia, se puede comprender que Tuluá
particularmente los corregimientos de Barragán y Frazadas, era donde había mayor impacto directo de violencia. Y esto debido a que en Tuluá se dio el plan de la Cordillera Azul, ¿cierto?, que tenía como finalidad acabar con la influencia liberal del suroccidente colombiano, y que también en este territorio estaba el jefe de los pájaros, conocido como León María Lozano o como el Cóndor, quien fue el autor intelectual de la violencia sistemática desatada contra los liberales en Colombia. Entonces, el triple asesinato de esta familia no fue exenta de la violencia que provocó este fenómeno, sino que por el contrario hace parte de otro hecho atroz, producto de la violencia política que desencadenó en la región. Por último, tenemos el caso de Ismaelina Rojas, que es una niña de 14 años que tuvo un intento de violación y posteriormente se generó su asesinato por parte de su desdichado cortejador, entre comillas, digo, que se llamó José Camilo Escobar. Esto sucedió a las 7 de la noche, cuando la menor de edad se encontraba en su hogar, en ausencia de su madre, en el municipio de Palmira. Esto nos indica dos expresiones. Primero, dos cuestiones, perdón. Primero, la expresión detrás del acto, que era la emasculación del hombre, y segundo, pues un acto disciplinador contra aquella mujer. Eh, em, Antes como que de plantear este análisis, cabe señalar que en la época de la violencia, hubo un desprejuicio social, es decir, era muy común ver relacionamiento entre niñas de 13 y 14 años con hombres muy adultos, y también en viceversa, mujeres con niños de 13 y 14 años. Por tanto, en esta temporalidad en la que se sitúa la violencia, pues fue culturalmente aceptable el cortejo entre personas con diferencias de edad, y que la operatividad de estas relaciones desiguales de poder están vinculadas a unos procesos sociohistóricos y contextos específicos que regulan la vida social, ¿cierto? Que regularon la vida social en ese momento, y las prácticas discursivas y las subjetividades en Colombia. Eh, en cuanto al caso de Ismaelina, nos hace recordar que el ejercicio de poder se da a través de unos dispositivos que permiten su funcionamiento, ¿sí? Y que siempre está presente también un grado de libertad que posibilita la acción de resistencia y emancipación de quienes están sujetos a aquella operación. Eh, Cuando se dio la sujeción de Ismaelina, hubo un tiempo para la posibilidad de que ella agenciara y que no quisiera implicarse con él, pero los actos de oposición de esta adolescente no se adecuaron a los dispositivos y normas sociales hegemónicas de la sociedad, ¿cierto? Y que estaban reguladas bajo unos mandatos de género. Entonces, el reconocimiento de las relaciones de poder, los estados de dominación, pues conformó el desarrollo también de contrapoder que tuvo Ismaelina, y que vulneró y transformó estas relaciones entre los sexos. El acto regulador de las relaciones y del orden de género de José Camilo Escobar, cierto, que era el cortejador de Ismaelina, pues tuvo la intención de violarla cuando su hogar, el hogar de Ismaelina, estaba en ausencia de su madre. Fue un acto realmente de violencia que tuvo como mensaje aprisionar a esta mujer en su posición de subordinación, y a través del intento de apropiarse del cuerpo femenino para la restauración del poder perdido de él, porque ella no quería pues tener un vínculo con él. ¿Sí? Y es claro que este intento de violencia física y sexual contra el adolescente, pues no hubo una convivencia o una participación voluntaria en este acto, ya que ocurre una resistencia de ella, y por eso es que la asesina, sí, colocándole unas puñaladas en su corazón. Entonces, el resultado de la agencia de Ismaelina contra esta imposición de poder de este cortejador, pues fue su asesinato, y que habla sobre la posibilidad de dominación de quien efectuó el acto. Cabe señalar que en este mismo día sucedió que encontraron al cortejador, y este hombre realmente iba a suicidarse antes de generar el acto. Eh, el acto y realmente
él cambió de parecer y resolvió asesinar a la, a la chica. Entonces, esto da cuenta de que el intento de acceder sexualmente al cuerpo de ella sin su consentimiento fue un hecho premeditado, ¿sí? Y que tuvo como objetivo la punibilidad y el disciplinamiento de esta joven que no le dio la atención que él buscaba. Ya como de modo de conclusión, encontramos que la violencia contra las mujeres en el Valle del Cauca pues pone en manifiesto que la dominación masculina prolongada por los constructos culturales de la sociedad vallecaucana de este tiempo, pues hizo de los cuerpos de las mujeres un territorio de control y que segundo, también el enfrentamiento entre conservadores y liberales ocasionaron también actos violentos contra las mujeres. Y como conclusión, exponemos que en un primer momento el análisis del funcionamiento de la reproducción de lo social pues fue un proceso que implicó el entendimiento del origen de los actos violentos contra las mujeres que estudiamos y que fueron elementos culturales como los símbolos, las creencias, las normas, las ideologías y los valores que estuvieron arraigados en las estructuras cognitivas de los agentes que generaron estas prácticas ajustadas a los esquemas. En un segundo momento, que los agentes sociales constituyeron una estructura estructurada, estructurante, en el momento que incorporaron y naturalizaron este capital simbólico de la sociedad vallecaucana en aquel momento, lo que legitimó la poca estabilidad del orden social que habla en aquel periodo de tiempo, que había en aquel periodo de tiempo. Y como tercera conclusión, desde nuestra perspectiva, podemos decir que la variedad de violencias que exponemos en esta investigación pues surgen a partir de la violencia simbólica y la violencia estructural que fue ejercida sobre un agente social en su complicidad al momento que inscribió y naturalizó la dominación masculina, que era la fundadora de las estructuras de poder y las relaciones desiguales entre los géneros de la sociedad vallecaucana y que en aquel momento periodo de tiempo en donde en el Valle del Cauca pasaba una destructuración de estas estructuras políticas, económicas, sociales y culturales a partir de la violencia que estaba aconteciendo en su momento, pues aparece de forma súbita el incremento del uso de la violencia directa, que usó las propias estructuras que habían para restablecer el orden perdido, ya fuera para resolver un conflicto o fuera para continuarlo. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que en este caso, pues las violencias expuestas tienen sus raíces en los aspectos estructurales y culturales que incidieron en el uso de la violencia manifiesta. Muchas gracias. Gracias, Natasha, y felicidades también por tu investigación. A continuación, quiero darle la palabra nuevamente a la doctora Macarena Orozco Martínez, quien nos acompaña desde la Universidad de Guanajuato y nos va a hacer favor de comentar este trabajo también. Hace un momento, la primera presentación, leí su síntesis curricular. Por esa razón, pues ya le doy directamente la palabra a la doctora. Adelante, Macarena, te escuchamos. Muchas gracias, doctora Lilia. Muchas felicidades, Natasha. También muy interesante tu trabajo. Y por cuestiones de tiempo me voy a permitir leer algunos comentarios que puse ya en el texto que me hicieron el favor de hacer llegar. Bueno, primero que nada, muy interesante el trabajo. Nos permite visibilizar las formas y variedades de violencias contra las mujeres. No tengo el gusto de conocer Colombia, pero supongo que lo que nos estás compartiendo, Natasha, es particularmente en ámbitos rurales. Ya me harás el favor de aclararme. Y cómo se ocurren o ocurrieron en el periodo histórico, mejor dicho, que tú nos presentas el análisis, estas violencias en razón de género, cómo se fueron estructurando en contextos de violencia estructural y cómo estas violencias también se manifiestan con ciertas lógicas propias que se relacionan y explican acorde con determinados constructos culturales, como tú misma nos has dado a conocer. De manera muy respetuosa, Natasha, me permito sugerir lo siguiente.
considero que agregar un subapartado que nos ayude a contextualizar y nos sitúe particularmente a quienes no leemos o no conocemos Colombia, en el Valle del Cauca, nos ayudaría mucho a comprender mejor la situación del periodo de violencia en el contexto histórico del estudio que tú nos presentas en particular. Y otra segunda sugerencia que considero también ayudaría a mejorar el texto es especificar y agregar, mejor dicho, un apartado metodológico que nos permita o nos ayude a dar cuenta de los conceptos. Esto sí está desarrollado dentro del texto, pero creo que un esquema o una figura nos ayudaría mucho más a comprenderlo mejor, y particularmente si ese marco conceptual y teórico, que me parece muy acertado, el que tú propones, lo aterrizáramos también dentro de este mismo esquema, complementando con categorías operativas de análisis. Esto podría contribuir a dar mayor solidez y profundidad a los resultados, al análisis de los mismos, así como a las conclusiones generales de la investigación. Particularmente, por ejemplo, considero que en la parte que tú haces de análisis del discurso, esta parte de la categorización aportaría muchos elementos que pueden clarificar la solidez del análisis. Y esta también una tercera sugerencia, que más bien es pregunta, y lo dejo sobre la mesa para continuar con el diálogo, estimada Natacha. No alcanzo o no alcancé yo a comprender hasta dónde consideraste usar, o si no lo tienes contemplado en la investigación, el análisis de las violencias desde la perspectiva de interseccionalidad. Muchas gracias. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, doctora Macarena. Natasha, ¿quieres hacer algún comentario respecto a esto que comenta la doctora Macarena? Sí, doctora Macarena, en un primer momento, lo de la pregunta sobre si las violencias hacia las mujeres se da únicamente en los ámbitos rurales, la respuesta es no. Sí sucede a mayor medida en el campo, porque en este espacio fue donde mayormente se dio lo que se conoce como la época de la violencia, y cabe señalar que en Colombia pues ha habido un abandono estatal en estas zonas, y por ende también como que estas cuadrillas liberales como conservadoras o las bandas criminales como los pájaros, pues también empiezan a generar un orden territorial, económico y social de la zona rural. Pero también sucede en la zona urbana. Sin embargo, algo que sucedió con esta investigación y que pudimos evidenciar mi compañero y yo, es que hay muy poca evidencia frente a lo que sucede en la época de la violencia en relación a las mujeres. O sea, se ha hablado sobre esta época de la violencia de forma genérica, y esto también ha llevado a tener unos vacíos historiográficos frente a esto, y por tanto, pues no se puede evidenciar ciertamente cuál ha sido la cantidad de violencia que ha sucedido en la zona urbana, sino que hay mayor indicio en la zona rural, y es donde hay mayor fuente histórica y fotográfica. Frente a lo último, la última pregunta del análisis de las violencias desde la perspectiva interseccional, nosotros no postulamos en cuanto a la metodología este enfoque. Sin embargo, sí tuvimos en cuenta la caracterización en cuanto a las categorías de ubicación, de edad, de, de, de raza, ¿sí? Porque esto también nos permitió analizar
por qué se daban las diferentes violencias hacia estas mujeres que estudiamos, ¿sí? Y los grados de violencia que también se ejercen hacia ellas. Entonces, sí hacemos un enfoque, pero no lo mencionamos en la metodología. Gracias, Natasha. Voy a leer algunos comentarios que nos han llegado por medio de Facebook. Dice Sofía Sousa, nieta preciosa, felicidades, maravillosa. Le mandamos también un cordial saludo a Ale Díaz, quien también nos está siguiendo desde Francia. Vale Sousa, perdón, Susa comenta, felicitaciones Natasha, qué ponencia también investigada y explicada. Es increíble las simbologías de desigualdad y de dominación presentes en los actos de violencia contra las mujeres colombianas. Muchos aprendizajes me llevo de esta presentación. Bueno, no sé si alguien de las presentes aquí en el Colegio Jalisco quiere hacer alguna pregunta. Dila. Bueno, felicidades, Natasha. Yo creo que es una investigación muy útil y sobre todo urgente para justo visibilizar el pasado pues violento en Colombia, aunque en muchas formas sigue presente, ¿no? No nomás en Colombia, sino en muchos países de América Latina. Pero creo que justo atravesar la categoría género y visibilizar a las mujeres, cómo sufrieron las violencias a través de los tiempos, independientemente de la facción política, porque ya está comprobado que de todas y de muchas facciones, pues justamente los cuerpos de las mujeres, como lo dice Rita Segato, son el botín de la guerra, ¿no? Esa parte teórica a mí me parece muy valiosa, incluso pues muy pertinente para tu investigación. Yo quería sugerirte también que vieras la sesión pasada. Tuvimos aquí estudiantes igual egresadas de la licenciatura en Historia en este seminario de redes femeninas en la historia y estudios de género. Ellas están estudiando a las mujeres que vivieron en la guerrilla aquí en Guadalajara en los años 70 y líderes o acompañantes también de la guerrilla aquí en Guadalajara en la zona oriente y también están haciendo un documental. No sé si entendí bien que tú estás también trabajando para un documental o están haciendo material para un documental. No, entonces entendí mal. Pero ellas, además de su investigación histórica de visibilizar a estas mujeres que pues sobrevivieron a la guerrilla, afortunadamente, las están entrevistando y obviamente pues se encuentran con estos testimonios de violencia específica, por ejemplo, sexual para las mujeres a diferencia de los hombres y a lo mejor ver esas otras experiencias muy similares que han sufrido mujeres en diferentes partes del mundo, América Latina particularmente, puede ayudarte a entender conexiones. Lo que aquí tratamos mucho son las redes femeninas, ¿no? O sea, cómo las mujeres han hecho redes en sus propios contextos, pero también cómo nosotras como investigadoras podemos hacer esas conexiones para entender el presente a partir del análisis del pasado. Entonces, mi sugerencia sería esa, que vieras esa otra presentación de las compañeras de aquí de la Universidad de Guadalajara y otros casos que a lo mejor podrían ayudarte también a entender ese tipo de violencias que han sufrido las mujeres. Felicidades. Gracias, Hilda. Yo tengo un par de preguntas, Natasha, son más bien en cuanto a conceptos. Me llamó la atención que les llames cortejadores a estos violentadores o incluso acosadores, feminicidas, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿por qué para ti es más pertinente este término de cortejador? No sé, a lo mejor, digamos, conceptualmente tú lo encuentras pertinente, así como a simple vista y a lo mejor siendo un poco anacrónica, no sé, yo pensaba en otros términos más pertinentes para estos hombres, ¿no? Y por otro lado, también me llaman la atención las descripciones pues ahora sí, de cómo quedaron los cuerpos violentados de estas mujeres, asesinados, mejor dicho. ¿Por qué consideras pertinente tú en tu investigación entrar en detalle? Te lo comento porque a lo mejor ahorita que Hilda comenta esta cuestión de la reflexión del presente, bueno, del pasado, partiendo de cuestiones presentes, recordaba un caso que vivimos aquí en México de una mujer que, bueno, pues fue así, asesinada,
y se filtraron en la prensa imágenes muy, muy violentas, pues, o sea, fue una revictimización de esta mujer a través de esas imágenes tan explícitas, ¿no? De cómo quedó su cuerpo. Entonces, yo me preguntaba si, por ejemplo, en nuestras investigaciones sigue siendo necesario como entrar en la descripción tan detallada de la violencia, ¿no? Y por qué, en caso de que tú lo encuentres pertinente el por qué, o si a lo mejor sería mejor sustituir esas descripciones, digamos, tan explícitas por alguna otra forma de narración, ¿no? Que no revictimice a las mujeres. Y bueno, tenemos otro comentario. Yo, bueno, es posible, más bien dicho, me tengo que retirar unos minutos antes, ofrezco una disculpa, pero por una situación imprevista aquí en el colegio, pues tendré que dejarlas unos minutitos antes de las 12. Y bueno, quisiera leer otro comentario que dice, es de Santiago Ordóñez, y dice, muy buena ponencia, Natasha, en especial tu abordaje del contexto de lo rural, que es un hueco que todavía me imagino que existe en la historiografía colombiana. Ahora sí te cedo nuevamente la palabra, Natasha. Bueno, muchas gracias. Bueno, en cuanto al término de cortejador, realmente hicimos uso de este término para no entrar a un anacronismo, ¿sí? Debido a que si desde este momento situamos como otros conceptos y que también en el desarrollo del análisis, pues comprendemos cuáles son las causas por cuál se generan las violencias, pues decidimos hacer hacer uso del término de cortejador. Es decir, por ejemplo, en el caso de la chica de Palmira, pues podemos comprender que su asesinato y su intento de violación se dio pues por el reiterado rechazo que ella tuvo hacia su cortejador, más no su violentador, porque como lo dije en la exposición, en esa época era comúnmente aceptado este relacionamiento entre menores de edad y mayores de edad. Entonces, bueno, esa es la primera respuesta, pues en pocas palabras, porque no queríamos entrar en anacronismo y respetar también el espacio temporal del uso de los conceptos que se da en este momento y también en el desarrollo del análisis de los casos. En cuanto a la segunda pregunta del por qué describir los hechos, desde ahí parte nuestro título de Lo terrible es la omisión, porque, o sea, nosotros nos preguntamos por qué debemos omitir los hechos atroces, ¿cierto? Este realismo atroz que han acontecido a las mujeres y que tampoco se ha estudiado. No ha habido un interés entre los historiadores e historiadoras colombianas por rescatar la historia de violencia que han vivido las mujeres. Y por esa situación es que nosotros decidimos demostrar este realismo atroz, fuera por imágenes como hicimos en la presentación y también con los hechos, para que no queden en el olvido, sino que quede como un precedente de que han habido situaciones atroces, ¿cierto? Actos atroces y violentos hacia las mujeres en Colombia y particularmente en el Valle del Cauca que no pueden quedar en el olvido porque como lo dije en una de las conclusiones, es algo que está culturalmente establecido a partir de unos actos, de unas agencias que se replican por las estructuras que socialmente están constituidas en el Valle del Cauca. Entonces, por esa razón es que nosotros somos tan descriptivos y es para que no quede en el olvido las situaciones violentas que han vivido las mujeres en Colombia. Gracias. Bueno, ¿algún otro comentario más? Bueno, dejen ver si hay algo más en redes. Para Lisa. ¿Perdón? Para Lisa hay uno. Bueno, pues no sé si la doctora Macarena quiera agregar algo más. Solamente reiterar mis felicitaciones a las dos colegas, excelentes trabajos y muchas gracias, doctora, y al Colegio de Jalisco por la invitación. Muchas gracias a ti, Macarena. Natasha, ¿quieres agregar algún comentario como conclusión o damos por terminada tu intervención de esta mañana? No, pues me gustaría pues, agradecer por el espacio, por tener la oportunidad también de representar
los avances teóricos que tenemos aquí en la región del Valle del Cauca y nada, espero poderlas encontrar en otro espacio. Muchas gracias a ti, Natasha, y bueno, pues por supuesto nos da mucho gusto recibir a jóvenes investigadoras en este espacio y que ya presentan este tipo de avances pues tan sólidos, ¿no? Que a lo mejor solo hay que ir puliendo con el diálogo en este tipo de espacios, pero te felicitamos mucho y nos da también gusto que las mujeres jóvenes estén presentando sus investigaciones en este espacio. Y bueno, pues antes de despedirnos, quisiera leer un último comentario que le hacen a Lisa Rodríguez por parte de Lina Marcela Cárdenas Martínez, quien dice que su contribución al diálogo sobre igualdad de género es invaluable. Gracias por compartir su sabiduría y experiencia. Y bueno, pues también antes de despedirnos, quisiera invitarlos a que nos sigan en nuestra página del Facebook, donde nos pueden encontrar como Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, y en Instagram en @redesfemeninas_poljal. Y por supuesto, también las invitamos a escuchar nuestro podcast en Spotify, donde nos encuentran como Hilanderas de lo Social. En la próxima sesión, bueno, diferimos un poquito la fecha de nuestra próxima sesión porque tendremos un importante evento aquí en el Colegio de Jalisco, organizado por la doctora Hilda Monraz. Se trata del Simposio Internacional Emilia Beltrán y Puga, al cual están, por supuesto, invitadas, que tendrá lugar entre el 24 y el 27 de septiembre, ¿verdad? No me equivoco, aquí en el Colegio de Jalisco. Entonces, por esa razón, nuestra próxima sesión se realizará el martes 8 de octubre y contaremos con la participación de Cristina Alviso y Martí Áñez, quienes nos hablarán de las pioneras en el Salón de la Fama del Deporte en Jalisco y la revalorización de Clorinda Mato de Turner en el oncenio de Leguía, respectivamente. Entonces, bueno, las invitamos nuevamente pues ahora sí que también a seguir este importante simposio. Emilia Beltrán y Puga, bueno, debe su nombre este simposio a esta importante historiadora que ha sido poco visibilizada. Y bueno, pues las invitamos a consultar el programa de este evento en la página del Colegio de Jalisco, y por supuesto tendremos mesas virtuales y eventos virtuales, así es que a quienes nos acompañan desde otros países también están invitadas a seguir este evento. Y bueno, pues les agradezco nuevamente su presencia esta mañana y nos vemos en la próxima.